semana pasada vimos el capítulo 1, que Nehemías recibe noticias del estado de Jerusalén. Jerusalén había sido consumida, prácticamente derribada, la ciudad estaba sin muros, una ciudad sin muros en aquel momento era una ciudad que estaba vulnerable, una ciudad que podía ser invadida en cualquier momento y que no tiene defensa. Mi pregunta para ti es, ¿alguna vez has sentido que en tu vida se han derribado los muros, que te has quedado totalmente vulnerable y hasta cierto punto abandonado? Y no necesariamente porque alguien nos abandone, sino que algunas veces es algo que también nosotros hicimos, que hizo que estos muros se cayeran y que de repente es muy difícil reedificarlos. Y cuando es difícil reedificar, porque cuesta trabajo, ¿qué es lo que cuesta trabajo? Ver aquellos lugares en donde alguna vez pasaste un buen tiempo ser consumidos. Y el esfuerzo que toma levantar otra vez esa estructura es muy duro a nivel espiritual, a nivel emocional y también a nivel personal. Los precios que generalmente se pagan son altos. Por lo tanto, muchas veces pues preferimos no hacer el esfuerzo, preferimos voltear hacia otro lado. El asunto es que Nehemías no volteó hacia otro lado. Y si quieres un poco más de contexto, ya lo que compartimos la semana pasada, yo creo que ya esta semana va a estar disponible por ahí en YouTube para que tengas un poco más de contexto. Y ahora vamos a pasar al capítulo 2. Al capítulo 2 de esta serie que es Reedifiquemos. Puse esta imagen, es Nehemías con un lente de realidad virtual. No se ve mucho atrás, pero hay gente donde Nehemías le está mostrando cómo la mano de Dios ha sido poderosa sobre él y les está mostrando una visión de cómo empezar a reconstruir. Y quiero que me acompañes, vamos a leer capítulo 2, vamos a leer algo de palabra el día de hoy. Avísame si ya estás por ahí. Nehemías 2, levántame la mano. ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces vamos a comenzar a leer. Dice: sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Atarjejes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. Y dije al rey: para siempre vive el rey, ¿cómo no está triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Por favor, subraya ahí, ¿qué cosa pides? Y subraya también lo que sigue, que dice: entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Subraya ahí, la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje? Por favor, también subraya, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey: si le place al rey, que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que yo llegue a Judá. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Subraya, la benéfica mano de Dios sobre mí. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero oyéndolo Sanbalat, horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, y después de estar ahí 3 días, me levanté de noche, y yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón. Subraya, no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén,
ni había cabalgadura conmigo excepto la que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde yo pudiera pasar con mi cabalgadura. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues, vosotros veis el mal, ustedes ven el mal en el que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Vengan y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos, y así esforzaron sus manos para bien. Ok, muy bien, vamos a analizar esta porción, pero antes te voy a pedir que me ayudes a orar. ¿Me ayudas? ¿Sí? Inclina ahí tu cabeza donde estás. Mi Dios, gracias por la vida que nos das, por los momentos que podemos compartir. El día de hoy, mi Dios, venimos delante de tu presencia para que, Señor, tu palabra, mi Dios, pueda entrar en nuestros corazones y que sea una semilla que da buen fruto a su tiempo. Prepara la tierra, mi Dios, que está en nuestro espíritu, mi Dios, con los nutrientes necesarios para que esa palabra pueda germinar, Señor. Y el día de hoy yo te pido, y de verdad, Señor, corro delante de tu cruz para que seas tú hablando a tu pueblo, de manera que podamos encontrar en esta porción de la palabra a Cristo, y cómo nuestra vida apunta a Él, a sus enseñanzas, y a reflejarlo más a Él, para darte a ti la gloria y honra en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, familia. Después de leer esta porción, quiero hacer una secuela de lo que veníamos platicando la semana pasada, porque porque observo que muchas veces no es que no querramos reedificar nuestra vida, es que a veces simplemente no sabemos cómo. Y el cómo es importante. El saber cómo es importante porque nos permite no cometer errores innecesarios. Y la palabra de Dios a través del libro de Nehemías nos habla de cómo reedificar nuestra vida también de manera estratégica, pero no solamente con una estrategia natural, sino con una estrategia espiritual. Vamos a ver el día de hoy esta versión en 4 diferentes puntos. El primer punto es, ¿qué pides? Por eso te pedí que lo subrayaras ahí en la porción. Cuando vamos a reedificar nuestras vidas, de repente hay un momento, una encrucijada que nos hace esta pregunta clave, que tenemos que estar preparados para responder, y es, ¿qué pides? Y vamos a caminarlo. La segunda es, va a haber un silencio incómodo. Un silencio incómodo, ¿por qué? Porque a veces la mejor manera de caminar hacia adelante es guardando silencio mientras la visión se va incubando en nosotros. El punto número 3 es cómo convertirnos no en lanzadores de una visión, sino en portadores de una visión. Y también estar conscientes de cuáles son los 3 niveles de oposición que vamos a vivir al momento de reedificar los muros que Dios nos ha mandado a reedificar, no solamente en nuestra vida, sino también en nuestro propósito. Vamos a tratar de conectar lo espiritual con lo natural a través de una cuestión espiritualmente estratégica que nos permita desarrollar también en nosotros más del carácter de Cristo, porque también Dios no solamente nos dice ve y haz, sino que también nos da una estrategia de cómo lo podemos hacer, pero sobre todo con quién lo debemos de hacer.
esta parte es muy importante, sobre todo para aquellos que tendemos a no quedarnos muy tranquilitos. ¿Les ha pasado que de repente ves una necesidad, sientes que puedes llevarla a cabo y te avientas como persona obesa en tobogán? ¿Sí? ¿Les ha pasado? A mí me pasa muchas veces. O sea, de repente veo algo y quiero ser el brazo de Dios antes de tiempo. Y Dios nos da una estrategia. Así que vamos a avanzar en ello. La primera es, ¿qué pides? ¿Por qué qué pides y por qué tenemos que estar preparados para esto? Cuando Nehemías recibe la noticia, no entra directamente a la acción, no se tira al drama tampoco, lo vimos la semana pasada. Él tiene un proceso de duelo, llora esta situación, ayuna y empieza a orar, que es una estrategia muy poderosa. El no tomar acción de manera inmediata cuando Dios te muestra algo que hay que reconstruir, a veces no es inactividad. Hay momentos en los que tenemos que ir delante de Dios, vivir nuestro proceso de identificación y entonces estar preparándonos para el momento en el que vamos a entrar en acción. Porque hay algo importante, familia, y algo que está pasando mucho en nuestra vida cristiana. Pensamos que la oración va a sustituir a la acción. Y la verdad es que no ocurre así. La oración es un ingrediente principal, pero Dios da una instrucción, da una estrategia y después mueve a la gente a tomar acción. ¿A tomar qué? A tomar acción porque Él ya va también delante de nosotros. Sí, Él va delante de nosotros y lo hemos cantado muchas veces como poderoso gigante. Nosotros tomamos acción porque empezamos a caminar en fe. Entonces, del primer mes, del mes que recibe la noticia al mes que inicia en el mes de Kisleu y él vuelve, este tema se vuelve a tocar 4 meses después en el mes de Nisan. El mes de Nisan, dentro del contexto judío, también corresponde al mes de la Pascua, el mes en el que el pueblo de Israel sale de la tierra de esclavitud hacia la tierra prometida. Pero recordemos que estas salidas implicaban un mover difícil, implicaba decirle al faraón, deja ir a mi pueblo, implicaba de repente tener al ejército del faraón atrás y tener al mar delante de ti, implica moverse por fe. Y aquí es un punto bien importante, porque va a llegar un momento en el que esta pregunta para ti, para mí va a ser inminente. Hay momentos en los que ya vimos las ruinas de nuestra vida, ya Dios nos las muestra, ya estamos conscientes de ello, estamos orando para ello, pero corremos el riesgo de querer hablar de lo que Dios nos dijo antes de tiempo. El tiempo que Nehemías pasó aquí fue un tiempo que le permitió madurar la visión. ¿Por qué es importante que la visión madure dentro de nosotros? Porque una buena idea en el tiempo incorrecto se convierte en una mala idea. Tenemos que madurar, dejar que la visión que Dios puso en nosotros se empiece a marinar, empiece a sentarse en nuestro corazón y empecemos a prepararnos. ¿A qué? Esta parte es importante y es la que generalmente se nos olvida. Dios nos da una visión, pero también hay un tiempo de preparación. Y en la preparación Dios equipa a la persona no solamente con las herramientas que va a necesitar, sino también con el corazón que va a requerir. Algo de lo que nos podemos dar cuenta es que muchas veces la gente puede tener el talento, pero no tiene el corazón. O a veces tiene el corazón, pero no quiere desarrollar el talento. Entonces Dios tiene que madurar este proceso en nosotros de manera que al momento de salir a tomar acción estemos preparados y sepamos responder a esta respuesta crucial que es, ¿qué pides?
Y la palabra también dice que a veces no sabemos pedir porque pedimos para nosotros mismos. ¿A alguien le ha pasado? Que pensamos que la palabra que dice el Señor cumple el anhelo de nuestro corazón es igual a que Dios cumple el capricho de nuestro corazón. Y son dos vertientes totalmente diferentes. El anhelo de nuestro corazón debe de ser buscar la voluntad de Dios. ¿Debe ser qué? Buscar la voluntad de Dios. Cuando yo busco la voluntad de Dios, entonces sí, la palabra dice, todo aquello que pidan en mi nombre, les será hecho. ¿Pero qué estamos pidiendo? La voluntad de Dios en nuestra vida. Por eso Cristo también nos dice que tenemos que aprender así. Hágase tu voluntad. Cuando yo pido la voluntad de Dios en mi vida, Dios me equipa para hacer su voluntad y me hace co-creador de su visión. Cuando yo conozco la voluntad de Dios para mi vida, Dios va a utilizar lo que Él ya puso en mí, en el poder de su Espíritu Santo, para poder llevar a cabo la obra que tiene. El asunto es que a veces tú y yo nos desesperamos muy rápido. Imagínate de repente que recibes una palabra de parte de Dios y que tienes que ahora empezar un proceso de preparación. Ahora, este proceso tomó 4 meses, pero 4 meses pudieron haber pasado y Nehemías pudo no haber hecho, ni pensado, ni construido, ni meditado absolutamente nada. La primera palabra con la que te vas a enfrentar en el proceso de reconstrucción y en el proceso de camino a tu visión es ¿qué pides? ¿Y por qué es importante saber qué pedimos? Porque es muy difícil alcanzar lo que no se sabe definir. Dicho de otro modo, no podemos vivir lo que no sabemos articular. Si yo no sé qué quiero, si yo no sé qué es lo que Dios me está pidiendo que haga, ¿cómo voy a saber qué necesito para cumplirlo? ¿Me están siguiendo? Y ahí es cuando se separan los cristianos emocionales de los cristianos con una verdadera visión. Porque el cristiano emocional dice, sí, Señor, vamos a derribar los muros, y no sabe que no es momento de derribar muros, sino de reconstruir muros. El cristiano emocional sale y se enfrenta con el primer obstáculo y dice, Dios no está conmigo. El cristiano emocional inicia sus procesos de preparación, pero no los termina. Entonces, recuerda que hay un punto aquí importante. Para reedificar, Dios quiere llevar a cabo procesos con nosotros, pero también terminarlos de manera que estemos aptos para la obra que Él tiene y para ese propósito. Entonces, aquí hay una pregunta muy importante. La pregunta está en Nehemías 2:4 y dice, ¿qué cosa pides? Y en este momento Nehemías no improvisó. Ante la pregunta del rey Atarjerjes, dice Nehemías, y oré al Dios del cielo. Pero no era que voy a orar a ver qué Dios me dice. Muy probablemente oró para agradecer la oportunidad que estaba esperando para mostrarle al rey su plan. Nehemías ya venía preparado desde hace tiempo. Y esa es la diferencia entre hablar desde la emoción y hablar desde la madurez que Dios nos da para reedificar. ¿Qué cosa pides? Mi pregunta es, si Dios llegara el día de hoy y te dijera, ¿qué pides? ¿Sabrías contestarle con claridad? ¿Sabríamos contestarle con claridad? Entonces, si no conocemos su voluntad, ¿qué vamos a pedir entonces? Todos sabemos que todo es muy fácil decir, Dios tiene un propósito para mí. Y si te quieres quitar este peso mesiánico en tu vida, pensando que tu propósito es una tuerca celestial que tienes que ajustar para que todo el universo no se caiga, el día de hoy vengo a traerte libertad de ese peso. El propósito que Dios tiene para nuestra vida es amar y servir como Cristo lo hizo a través de lo que Él puso en ti. Tan tan.
La pregunta que te tienes que hacer es, Señor, ¿cómo puedo amar y cómo puedo servir como tú serviste a través de lo que tú me diste? Si contestas esa pregunta, estás caminando en propósito. ¿Sí? No es como, Señor, tú me mandaste a levantar la silla color menta que está ahí y ponerla de este lado. ¿Qué pasa si no lo haces? Pero cuando estás amando y sirviendo en donde quiera que te plantas, con base en lo que Dios te ha dado, vas a saber que estás caminando en propósito. ¿Me explico? ¿Y qué vas a pedir? Su voluntad. ¿Y conforme qué vas a pedir? Conforme a lo que necesitas para que la visión pueda ejecutarse con lo que Dios te ha dado a ti. Entonces dejamos de pedir talentos prestados. Mateo 6:33 dice, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. La palabra clave aquí es buscar a Dios, primeramente el reino de Dios y su justicia. Señor, ok, ya vi esta situación, ya vi estos muros, ya vi esta condición. ¿Qué quieres que haga? ¿Qué debo de hacer? Porque muchas veces yo estoy tentado a hacer mi voluntad sobre las cosas y ahí es cuando empiezo a fallar. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Y permito que Dios me vaya hablando de acuerdo a su palabra en cómo tengo que edificar. ¿Sí? Hay algo muy peligroso y créeme que te lo comento porque he estado ahí muchas veces. El engaño más fuerte del enemigo es decirte, tú puedes. Tú puedes. Tú eres el dueño de tu propio destino. Todo está en ti, todo se condensa en ti. Hay una parte que sí vas a hacer, es indudable. Es indudable, nos tenemos que mover a la acción. Pero tú y yo no somos el centro del universo en este sentido. Y es lo que hace la gran diferencia. Cuando pedimos conforme a su voluntad. Cuando incubas la visión con Dios, no solamente vas a saber qué decir, sabes cuándo lo necesitas, cómo lo necesitas y a quién necesitas. Mi pregunta para ti el día de hoy es, si Dios ya te mostró esos muros, ¿estás preparándote para reedificar o no? ¿Quién ha recibido de aquí una palabra de Dios para su vida, una promesa de Dios? ¿Cuántos se están preparando para vivirla? Y es algo bien interesante porque a veces eso implica algo tan crucial como, hey, el Señor dijo que me va a enviar a las naciones. Oye, muy bien. ¿Ya sacaste tu pasaporte? No. Bueno, los coyotes son caros y el peligro es grande, ¿no? Digo. Entonces, Señor, yo quiero ser un misionero en África. Muy bien. ¿Qué te parece si el día de hoy sales a tu colonia y le predicas a esa aldea aquí en La Misión? Y digo La Misión porque yo viví ahí un tiempo, no por agraviar a nadie si vive por ahí. Pero si te sientes así que te aventé la pedrada, pues a lo mejor sería una buena idea. Preparación. Es importante que empecemos a madurar la visión para que sepamos entonces qué es lo que Dios va a pedir de nosotros. Mucha gente ora por una oportunidad, pero no se prepara para ella. Quieren ser usados por Dios, pero no cargan en su espíritu el corazón o el plan que lo vaya a sustentar. Familia, si estás aquí, tienes que estar en una constante preparación. ¿En una qué? En una constante preparación. Tenemos que estar constantemente creciendo en Cristo. Mucho más si Dios nos ha prometido algo grande, hay que irnos preparando. Pero es que es tan grande que yo no puedo. Está bien, nuestra competencia va a venir del Espíritu Santo, pero algo que me he dado cuenta es, el mar rojo no se hubiera podido abrir si Moisés no hubiera estado frente a él con todo el pueblo. ¿Sí me explico? Hay que caminarlo, hay que
prepararnos. Y muy probablemente Moisés no hubiera podido guiar al pueblo si no hubiera pasado ese tiempo de formación de 40 años como pastor de ovejas y también el tiempo que tuvo en su formación como príncipe de Egipto. A veces uno piensa que Dios, pues ya, Señor, voy a salir de la esclavitud de mi trabajo anterior a la libertad de una empresa que tú tienes para mí en 2 semanas. No va a pasar. O bueno, a lo mejor pasa que te alocas, piensas que tienes que quemar los barcos, te recetaste los últimos 5 TikToks de empoderamiento empresarial y ahora le pides a Dios que te dé una cita con Carlos Slim porque eres su hijo, pero no terminaste ni la prepa. Ahora, ¿qué tiene que ver con esto? Si el de Flaming Hot fue un conserje y hizo una marca de Doritos, pues sí, pero para ser el conserje de ese lugar tuviste que haber caminado hacia allá, estado ahí, haber pensado en esa solución, plantearla y pelearlo y durar un tiempo de formación. Las cosas no se dan por arte de magia. Dios está más ocupado en preparar nuestro carácter para que sepamos pedir su voluntad. Y familia, cuando pedimos su voluntad, su gracia nos alcanza y multiplica lo que nosotros podemos hacer. De manera que cuando te digan qué estás pidiendo, sepas qué decir. ¿A cuántos de nosotros hay gente que nos ha dicho, bueno, ¿y qué me estás pidiendo? Y no sabemos qué decirle. ¿A nadie le ha pasado? A mí me ha pasado. Sobre todo en esta situación, quiero ponerte un ejemplo. Hace, yo creo que ya un par de años, pasamos por un momento muy crítico como empresa. Un momento en que de verdad fue muy, muy duro. Y empezamos a desarrollar otras alternativas. Y a veces uno llega con esta como falsa humildad de decir, oye, pues fíjate que estoy haciendo esto, ahí sí por vez una oportunidad para ti. Y ya pensamos que estamos trabajando, ¿no? Y me acuerdo que yo hace poco fui con un empresario y le dije, oye, es que estoy empezando a dar entrenamientos. Y me dice, ok. Y luego, bueno, quería mostrarte lo que estoy haciendo y hice lo mismo, si en algún momento se te ofrece. Ok. Y me hizo una pregunta bien interesante. ¿Qué es lo que quieres? Y de repente fue, tengo un programa que le va a servir a tu equipo para formarlo en estos principios y creo que lo podemos empezar en 2 semanas contigo. Me pagó ese día. Me pagó el curso completo ese día. Gracias, Diego. Ese día. Meses atrás, no, 1 año atrás ya había empezado con este proyecto y se lo llevé a otro amigo que es director de empresa. Y le digo, oye, pues aquí está. Y me dijo, ¿qué pides? Pues que me consideres nada más. Ah, ok. Y es un muy buen amigo mío. Y ahora que ya se va, me dice, ¿por qué no me dijiste que lo que querías es esto? Tenía el poder para hacerlo. Entonces, chicos, de repente, cuando Dios te da una visión, empieza tu proceso de formación de manera que cuando te ponga en gracia delante de gente, sepas específicamente pedir de acuerdo a su voluntad lo que necesitas para salir adelante. ¿Me explico? ¿Sí o no? Sí, pero a veces no queremos, ni pagar el precio de la preparación, y cuando hemos pagado el precio de la preparación, nos cuesta trabajo creernos que estamos preparados. Y nos cuesta trabajo decir, estoy listo, esto va a funcionar. Entonces, prepárate para contestar la pregunta, ¿qué estás pidiendo? Nehemías ya sabía lo que necesitaba. Porque si no sabes lo que estás pidiendo, vas a entrar en una negociación con el mundo. Vas a volver a descender a Egipto y vas a hacer malos tratos. Pregúntame por qué te lo digo. Porque me ha pasado. Muchas veces.
Voy con toda la emoción y de repente, por no creer, has pagado la formación y por no creer en lo que Dios depositó en ti, haces un mal trato. ¿Haces un qué? Maltrato con Egipto. Y Egipto dice, ok. Nehemías pudo haberle dicho, no hombre, tú mándame y ya. ¿Y a qué vas sin recursos? Aquí Nehemías le dijo, no, necesito cartas, necesito madera, necesito todo esto necesito. ¿Por qué? Porque la visión que viene de Dios va a encontrar la provisión divina para caminar. Pero tiene que haber alguien que esté preparado para llevar el peso y dos, que sepa articular lo que necesita. ¿Que sepa qué? Mi pregunta para ti el día de hoy es, ¿sabes cuál es el propósito que Dios tiene para ti vamos a decir, en este año? ¿Sabes qué es lo que Dios quiere que hagas este año? Si no sabes, es un buen momento para preguntarle. Y una vez preguntándole es decir, Señor, ¿en qué me tengo que ir preparando? Porque tu oportunidad va a venir. ¿Tú qué? Familia, necesito que despiertes. La oportunidad va a venir. ¿Por qué? Porque Dios crea espacios de oportunidad para sus hijos. Una vez que el Señor te mostró que hay que reedificar, es momento de comenzar a prepararse. ¿Comenzar a qué? ¿Cuántos quieren caminar en la visión que Dios tiene para él? ¿Cuántos estamos preparados en ese camino? Porque de repente va a haber ese momento de oportunidad. ¿De qué? De oportunidad. Entonces, aprendamos a contestar la pregunta que quiere. Y después viene el proceso, y este proceso personalmente me gusta mucho, los silencios incómodos. Los silencios incómodos actúan de la siguiente manera en nuestra vida. De repente Dios nos da una misión y sentimos que se la tenemos que comunicar a todo el mundo. Y no es así. No es así. Nehemías tuvo que dejar que la visión madurara en su corazón, irla preparando, fue delante del rey. ¿Fue delante de qué? Y ahora, esto es delicado, porque Nehemías se ya como copero, y el copero del rey está triste de la presencia del rey, podría implicar que te mandaran a decapitar. ¿Cómo es posible que estuvieras triste delante de la presencia de alguien que se sentía Dios? Entonces, Nehemías se tuvo que estar preparando. Y una vez, y hay algo aquí que me llama mucho la atención de esto, no solamente le dice, ¿qué pides? Le dice, ¿cuánto tiempo te vas a tardar? ¿Cuánto qué? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar? Nehemías llegó preparado, le dijo, esto necesito y me voy a tardar este tiempo. Y algo me llama la atención. Yo creo que Nehemías era bueno en lo que hacía. Para que un rey le diga, ok, te dejo ir, pero ¿cuándo regresas, compadre? Porque te necesito aquí. Mis hermanos, de verdad hay algo importante que te quiero decir el día de hoy. ¿Cómo obtenemos una audiencia delante del rey? No solamente por el título de hijos de Dios, sino siendo competentes en aquello que Dios nos ha dado. Nehemías era competente en su trabajo y eso le concedió también que el rey le preguntara por su semblante. Primero, después le preguntara qué cosa quieres y después le preguntara cuándo regresas. Y dice, y le plació al rey. Nehemías era competente. ¿Era qué? Necesitamos aprender a ser competentes. ¿Qué es lo que nos permite tener la audiencia delante de personas que nos ayudan a complementar el plan de Dios en nuestra vida? Nuestra competencia. Nuestra competencia es capacidad de hacer que las cosas caminen. ¿De hacer que las cosas qué? Caminen. Tenemos que empezar a tener evidencia de nuestra vida de lo que estamos mostrando, de lo que estamos pidiendo. Imagínate que de repente pides discúlpeme, y esto lo digo con mucho temor, ¿te subirías a un taxista con un taxista que está ciego?
¿Te subirías a un taxi con un taxista que está ciego? No se preocupe, jefe, ahorita lo llevo a su destino. Como que no cuadra, ¿no? O sea, como que hay algo que no cuadra. No cuadra el vehículo con la persona que está conduciendo el vehículo. Y tenemos una frase muy humana, ¿no? En casa de herrero, asadón de palo. En casa de un hijo de Dios tiene que haber un corazón, uno, de servicio, pero también un corazón para ir creciendo en nuestra competencia. Porque Dios usa, dice, de lo vil y menospreciado soy. Me encanta porque eso lo usamos para justificar nuestra flojera por movernos hacia adelante. De lo vil y de lo desechado tomó Dios para avergonzar a los demás. Sí, compadre, pero de lo vil y todo, Dios formó también gente. ¿Formó qué? Sí, claro, sí, claro. Jesús tomó a Pedro yo me imagino a Pedro hablando como costeño de Veracruz a puras groserías. Pero lo tomó y lo fue formando, lo fue preparando. Y Pedro también pagó el precio de ser preparado. Dios no usa a quien no está dispuesto a pagar el precio de seguirlo. ¿Sí nos queda claro? Porque esas personas que de repente dicen, no, es que yo no necesito ir ni hacer porque Dios tiene una conexión directa conmigo, suerte, porque la vas a necesitar. Tú lo que vas a encontrar no es gracia, tú lo que necesitas es suerte, porque la gracia encuentra a la gente que es diligente en la voluntad de Dios. ¿Qué es qué? Iglesia, nosotros tenemos que aprender a ser diligentes en la voluntad de Dios, irnos preparando espiritual, mental y aún físicamente para ejercer la voluntad de Dios para nuestra vida. Señor, envíame a las naciones. Si traes 60 kilos de peso encima, no vas a llegar ni a la siguiente cuadra. Discúlpame que te lo diga, pero entonces estás hablando de algo que realmente no quieres, ni estás buscando. Y aquí es donde la gente me dice, pastor, qué duro y qué duro. No, lo que quiero es quitar esta piedra. Quiero quitar esta piedra y mostrarte algo. Porque si no te lo muestro, el día de mañana te vas a tropezar con ello y vas a decir, nadie me dijo. No, Dios utiliza gente que quiere ser competente en su voluntad. Y en esa cuestión, ahí te va a encontrar la gracia. Y la gracia va a redimensionar esa situación. ¿Va a qué? Redimensionar esa situación. Familia, a mí me encantaría cantar en la alabanza. No tengo voz. Oye, toma clases. Sí, pero discúlpame, por muchas clases que tome, no voy a cantar como Miguel. Es más, si yo me hubiera dado cuenta que cantaba como Miguel, a lo mejor ni me conocen. No, me decía mi mamá, tú fiestero y con voz no te volvemos a ver. ¿Qué tiene que ver esto con la prédica? Nada. Nomás es una anécdota. Pero entonces Nehemías estructura la visión, se prepara en Dios para el plan, es competente en lo que hace, tiene el favor del rey, porque para tener ese favor necesitas haber demostrado algo. Hay mentores que dicen, mi amor lo tienes, mi tiempo te lo ganas. Dices, y yo la primera vez que me dijeron eso dije, qué payaso. Qué payaso. Hubo un día, de verdad, y va a sonar bien raro, pero hay un pastor al que yo he aprendido también mucho de él. Ella andaba como loco en un congreso, acababa de sacar un libro y dije, necesito llamar la atención de este señor. Y compré 25. Dice, solamente tengo 25 libros disponibles y los compré todos. Y después mi esposa me habla y me dice, ¿qué hiciste? Lo que siempre hago, llamar la atención. ¿Y qué pasó? Llegó y me dice, oye, me acaban de decir que alguien compró todo lo que me quedaba de libros. Y de hecho algunos recibieron ese libro hasta firmado aquí. ¿Pero a qué voy?
necesito ganarme el tiempo, necesito hacer declaraciones de intención que, hey, yo quiero, yo soy, yo voy. No es, heme aquí, envía a Toño. No, aquí estoy preparado, yo le entro. ¿Sabes cómo? Todavía no, pero estoy dispuesto a pagar ese precio. ¿Me sigues? Silencios incómodos. Chicos, cuando Dios nos da una misión, no cometamos el error de soltarla al mundo, porque ni todo el mundo quiere que vayas, ni todo el mundo quiere ir contigo, ni todo el mundo quiere que lo termines. Entonces, ten cuidado en esto. Quiero que veas el proceso espiritual. Esto no para que lo veas en el exterior, sino quiero llevarlo a tu interior. Recuerda que esto es una analogía de lo que está ocurriendo con nuestra vida. Los muros que vamos a reedificar son los de nuestra vida, para entonces ser aptos para cumplir lo que Dios nos ha llamado a hacer. Esta reconstrucción es espiritual. ¿Tiene conexión con lo natural? Por supuesto que sí, pero quiero que veas lo espiritual. Dice Nehemías: no le declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. ¿Sí? La visión dada primero se madura. Primero Primero la tienes que madurar y permitir que Dios te muestre qué es y por dónde tienes que caminar. Primero lo tuyo. ¿Primero lo qué? Primero lo mío. Ok, ahí va. Dice, y salí de noche. ¿En qué momento salió? ¿En qué momento salió? Esto es importante. Salió de noche a la puerta del valle, hacia la fuente del dragón, a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas consumidas por fuego. Pasé luego por la puerta de la fuerte y el estanque del rey, pero no había por dónde pasase en la cabalgadura que iba. Déjame seguir adelante. 2:12. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Yo decía, bueno, Dios, ¿por qué Nehemías hizo este circuito? Parecía que estaba corriendo una carrera Spartan, ¿no? Entre obstáculos y ruinas y todo. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hizo de noche? ¿Por qué no dice por qué no dice que llevaba una antorcha? ¿Por qué no dice que llevó a otros? Porque el proceso de preparación para la reconstrucción es un proceso que haces hacia el interior. ¿Hacia el qué? Y curiosamente, y quiero decirte lo que yo creo que Dios me reveló en este proceso, que es un proceso de camino espiritual. ¿Para qué? Para empezar a quitar lo que te estorba y entonces que puedas fructificar y convertirte en alguien que porta la visión, no solo que la transmite. Ahí va, la puerta del valle. Hace un año más o menos hablábamos de las diferentes puertas que tenían que ser reconstruidas en Jerusalén. Y le doy gracias a Dios porque me recordó esto para irme a los significados de las puertas. En la vida va a haber crestas y va a haber valles. ¿Va a haber qué? Crestas y valles. Espiritualmente también. Hay momentos donde ¡fum! Dios, está totalmente con nosotros, y hay momentos donde parece que guardó silencio y nos está dejando caminar. Salmo 23, creo que es versículo 4, se lo dice claramente a David. Se lo dice claramente a David. Aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. En tu vida va a haber valles. No todo es crestas. La gente a veces cree que venir a Cristo es vivir acá en las alturas y caminar sobre nubes. No, va a haber valles, va a haber momentos difíciles donde no sabemos qué hay. Y esos valles los podemos transitar en la oscuridad. ¿En la qué? En la oscuridad. Yo me pregunto, bueno, si todo estaba oscuro, ¿cómo estaba viendo? Yo me imagino que había luna llena, que es cuando has caminado en luna llena, que se ve bien bonito y puedes ver. No me quise meter más adentro, estoy investigando si por ahí va, pero quiero decirte que lo primero que vio fue la puerta del valle. En el valle hay decisión y hay quebrantamiento. ¿Hay qué? En el valle Dios quebranta. ¿Dios qué? Quebranta. ¿Qué quebranta? El orgullo. Señor, esto está roto. Me estoy dando cuenta de esto. El primer punto para la reedificación de Dios es el quebrantamiento. El quebrantamiento de Dios es para salvación.
no para muerte. Quebrantamiento de parte de Dios no es remordimiento. La palabra también lo dice. La tristeza que viene del mundo es para muerte, mas la tristeza que viene por parte del Espíritu es para arrepentimiento, de manera que no haya nada de lo que nos tengamos que lamentar. Entonces, primer punto de esta transición espiritual, el Señor quebranta, y ahí tomas tu primer decisión, y es, ¿camino con Dios o sigo caminando como yo quiero? ¿Por qué? Porque después del quebrantamiento pasas a la fuente del dragón. Esto me llama la atención porque solamente se menciona la fuente del dragón ahí, y ya no se menciona en la reconstrucción de los muros. La fuente del dragón, le decía Dios, ¿qué significará esto? Después del quebrantamiento, Dios te muestra quién es el enemigo. Y el enemigo no es natural. Dios te va a mostrar la condición espiritual que se te está oponiendo. Dios te va a mostrar ¿qué? Señores, nuestra batalla en el proceso de reconstrucción de muros y de ruinas y de vidas es identificar el enemigo con el que estamos peleando. Y no es el otro, es la batalla espiritual que hay que librar, es el engaño escondido que hay detrás de los muros derribados. ¿Cuál es la batalla espiritual que hay que librar? Porque si no entendemos que la batalla que estamos librando es espiritual, nos vamos a pelear con lo circunstancial. Dios no pelea con las circunstancias. Dios quiere llevarte al corazón del problema para echarlo fuera de tu vida para siempre. Entonces te lleva al valle donde te quebranta, te muestra al enemigo, te muestra, esta es la batalla, este es el engaño escondido. Y después Nehemías camina por la puerta del muladar. ¿Qué salía por el muladar? ¿Qué es un muladar? Donde está la basura. Después, fíjate nada más qué bonito, después de la puerta donde nos muestra el enemigo espiritual que tenemos, pasa la puerta del muladar, donde todo eso tiene que ser desechado, todo eso tiene que ser ¿qué? Limpiado. Te muestra no solamente al enemigo, sino lo que ha hecho, de manera que lo limpies, de manera que lo que... Familia, en este proceso no negociamos con terroristas. No negociamos con terroristas. Muchas veces Dios puede quebrantar y decir, hay una cuestión de un espíritu que te está llevando a fornicación. Hay una parte de que te tienes que limpiar, toda la pornografía que estás leyendo, todas las partes que estás viendo, y lo tienes que sacar. Lo tienes que ¿qué? El muladar se tiene que limpiar. Fíjate nada más, en el valle nos muestra el enemigo y nos muestra que lo tenemos que echar fuera, nos muestra lo que hay. Porque si no limpiamos el muladar, no nos podemos mover al siguiente escalón, que es la puerta de la fuente. Si no limpiamos el muladar, no hay lugar por donde el Espíritu fluya. Una vez que ese lugar está limpio, entonces dice, y caminé a la puerta de la fuente. ¿Quién es la fuente? ¿Quién es la fuente? ¿Quién es la fuente? Entonces, familia, Dios nos lleva a identificar ese lugar, limpiarlo, para que entonces pueda brotar una nueva fuente. Para que pueda haber espacio en nuestra vida, para que el Espíritu fluya. En este proceso de caminar por los muros, Nehemías pasa a la puerta de la fuente, que es el acceso a la renovación del espíritu, donde ya no hablas desde un alma rota, sino desde un espíritu donde fluye agua viva. ¿Donde fluye qué? Agua viva. Y de ahí, de la puerta de la fuente, Nehemías pasa al estanque del rey. Y en el estanque del rey es donde se recibe la visión de reino, donde ya no piensas como el alma rota, sino empiezas a pensar como un hijo del reino. Quiero que veas el proceso. Pero esto es en silencio. ¿Es en qué? ¿Es en qué? ¿Por qué tiene que ser en silencio? Porque este es un proceso que tú vives con Dios. Señor,
lleva la batalla donde tiene que ser librada. Señor, yo no voy a pelear con esto. Necesito de tu espíritu para ayudarme a limpiar todo el muladar que hay aquí, para que de mí broten ríos de agua viva, y en esos ríos de agua viva mi mente es renovada. Cuando mi mente es renovada, puedo recibir visión de reino. Cuando recibo una visión de reino, sé que soy coheredero con Cristo. ¿Que soy qué? Coheredero con Cristo. Y posteriormente, dice, pasé por el torrente. Ese torrente en ese momento, gente que ha estudiado la palabra mucho mejor que yo dice que estaba seco porque era un torrente de temporal. Y el torrente de temporal se ve más allá de los muros. Entonces subí al torrente, subí y regresé al valle. ¿Por qué? Porque cuando también recibimos una visión celestial, también entendemos que es la humildad la que constantemente nos tiene que llevar hacia adelante. Entonces Dios nos quebranta, nos muestra al enemigo, nos dice lo que tenemos que quitar, nos lleva a un espíritu nuevo donde recibimos una visión divina, pero aquí nos dice, mantén un corazón contrito y humillado. Una vez que eso pasa espiritualmente, entonces quiere decir que estamos listos para transmitir la visión. Pregúntame por qué. Porque hemos caminado este proceso. ¿Por qué hemos qué? Ahora, este proceso no se da en una noche. Los días y las noches en el Espíritu pueden tomarnos tiempo. Porque pelear con el enemigo que Dios nos muestra y sacar la basura no es un proceso fácil. Es un proceso que requiere de una renovación espiritual. Recibir una visión nueva, recibir una restauración lleva tiempo. Restaurar un matrimonio lleva tiempo. No es de que ya ayer recibí una revelación, me tienes que perdonar y tan tan. Y regresamos a lo... No, tienes ahora que caminar un proceso nuevo de reestructuración con Dios. Y eso lleva tiempo, lleva una generación de evidencias. Y aquí es donde muchos cristianos se la sacan pero es que hubo un pecador que estaba al lado de la cruz de Cristo y también estuvo en el paraíso. Qué bueno. Qué bueno, pero que cuando ya conocemos al Dios Altísimo y voluntariamente decidimos desobedecer, pues Dios nos va a entregar a nuestra propia voluntad. Y si algo que me he dado cuenta de mi propia voluntad es que no es ni buena, ni agradable, ni perfecta. Y creo que tú al día de hoy ya te puedes dar cuenta de que cuando el ser humano es entregado a su propia voluntad y a su propio deseo, su deseo se corrompe porque no podemos hacer nuestros propios códigos morales. Necesitamos sujetarnos al Espíritu Santo, a los códigos del Espíritu Santo para poder caminar delante de Él. Y aquí es cuando mucha gente me dice, no, ese es el camino del legalista. Mira, Dios nos redimió de la maldición de la ley para que podamos caminar en su gracia. Él cumplió la ley. Esto no quiere decir que hagamos lo que se nos pega en nuestra regalada gana, porque también la palabra dice, todo te es lícito, pero no todo te edifica. ¿Y por qué uso la palabra edificar? Porque lo que estamos haciendo es edificar. Cuando pasas este proceso de ir y ver en silencio y pasar este camino de noche y volver al valle con un espíritu nuevo, entonces Dios nos hace portadores de la visión. Portador de la visión es diferente a lanzador de la visión. El que lanza la visión puede nada más estar hablando de ella. El portador caminó sus ruinas, limpió su muladar, vio al enemigo frente a frente, caminó después al estanque del rey para recibir esa nueva visión y mantiene un corazón que le da la gloria a Dios en todo momento. Es muy fácil lanzar una visión. Y esto a veces también nos pasa porque
Todo el mundo quiere que las circunstancias cambien, en lugar de que Dios nos cambie a nosotros para entonces tener acceso a la modificación de las circunstancias. ¿Me sigues? Ay, me encantan esos silencios así como, ay, el pastor nos regaña todos los domingos. No, pero creo que es importante que entendamos que hay un camino que es seguir con Él y que la promesa que Él tiene es que aún en este proceso Dios va a caminar con nosotros. A mí me da miedo ir a las profundidades de mi vida. No, ya no tanto. Pero si hay que ir, hay que ir. Y si hay que limpiar, hay que limpiar. ¿Es fácil? No. Y ahorita te voy a decir por qué no es fácil. Cuando Nehemías regresa, dice, después de todo este proceso, Nehemías habló. ¿Nehemías qué? Habló. Ahora sí, ahí te va, familia. Cuando tú caminaste este proceso interno también, Dios te da una nueva voz, porque ahora no hablas desde lo que te comentaron, hablas desde quien ha caminado este proceso. Dios te da una nueva autoridad. Te voy a hablar de algo interesante. ¿Recuerdan a Josué y Caleb, que fueron espías? Los mandan a la tierra prometida y ellos llegan con otra visión. ¿Estaban bien en su visión? Sí. Pero ¿qué pasa? No tenían la credibilidad. No habían caminado todavía eso. ¿Qué son este par de escuincles que nos están diciendo que la tierra es buena y que el mensaje era bueno, pero no tenían la credibilidad? Josué tuvo que pasar un muy buen rato con Moisés para ser formado. Y después, cuando Josué habló, el pueblo dijo, así como estuvimos con Moisés, estaremos contigo. Familia, no te sorprendas cuando la gente no camina en la visión que les lanzas y tú todavía no has caminado la que tú tienes que caminar. No le podemos pedir a alguien algo que nosotros ni hemos enseñado ni hemos transitado. Dicen, entonces habló y habló con autoridad. Y fíjate lo que el hablar con autoridad espiritual implica. El hablar con autoridad espiritual y hablar con evidencias. Y esto es fascinante, dice. Entonces les declaré, primer punto, y aquí es, familia, donde hay que tener mucho cuidado. Porque cuando caminas el proceso y Dios te saca de esa situación, el riesgo es más alto. Porque corremos el riesgo de pensar que fuimos nosotros los que por nuestra propia mano nos sacamos adelante. Este es el riesgo. Lo que Nehemías aquí dice, fíjate cómo habla un corazón transformado. Entonces les declaré, punto número 1, cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí. ¿Cómo la qué? La mano de Dios. Lo primero que hablas es de lo que Dios hizo contigo. Claro que tu vida va a dar evidencias, pero cuando vas a hablar, de lo que hablas es de lo que Dios hizo. ¿De lo que Dios qué? Hizo. Como la mano de Dios había sido buena sobre mí, asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y entonces dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Cuando hablas desde la profundidad del carácter formado, la gente no solamente escucha, responde. ¿Por qué tenemos conflicto a veces cuando nos convertimos a Cristo y queremos evangelizar a nuestros hijos sin haber nosotros vivido un proceso de renovación? Porque tus hijos no ven en ti lo que le estás exigiendo a ellos. ¿Hace sentido? Sé que, mira, créeme que yo soy el primero. Cuando comento esto, a veces es interesante porque la gente piensa que lo estoy hablando hacia allá. No, el primero en haber aterrizado este mensaje fue tu servilleta. Y créeme que lo que Dios nos muestra aquí dice, ay caray, a ver, vamos a sentarnos, Señor, vamos a meditar esto, porque hay momentos en los que yo me quiero mover sin la autoridad que tú
necesitas que tenga para que la gente responda. Por eso hay que ser cuidadoso. Cuando hablas desde esa parte profunda, la gente no escucha, responde. Ya no solo eres alguien con ideas, eres alguien que ha sido formado y probado y que ahora porta una palabra con peso específico. Es cuando Dios te ha convertido en un testimonio. ¿En un qué? Decía un pastor gringo que nos vino a predicar un día allá en Querétaro: mis amigos, no hay testimonio sin test. Test es prueba en inglés. Test, no hay testimonio sin haber sido probado. ¿No hay qué? No hay testimonio sin haber sido probado. Y prueba de que hemos sido probados es que el portador de visión no trae drama, trae dirección. No trae drama. No se va a comer tu papel de víctima y, ay, pobrecito de ti. No va a menospreciar tu dolor, ojo, no va a menospreciar tu dolor porque él mismo ha caminado su propio dolor. Pero no te va a aceptar el drama. Un portador de visión no trae drama, trae dirección. Ok, entendemos esta situación. Ok, vamos a caminar esto y vamos a redireccionar hacia donde nos tenemos que mover. Porque finalmente la voluntad de Dios es que empecemos a crecer para dar fruto. Salmos 1:3 dice: y será como árbol plantado junto a corrientes de agua, cuya hoja no, y todo lo que hace, da fruto en su, y todo lo que hace. Pero ya cuando hablamos como esos árboles es diferente. Es diferente. Entonces, mis hermanos, yo sé que esta palabra es muy incómoda, también para mí lo fue. Pero es importante transformarnos en portadores de visión, no nada más en lanzadores de visión. Mi abuelita, que debió de haber estado en Proverbios, decía: mi hijo, de lengua me como un taco. O sea, deje de hablar y póngase a chambear. Y me encanta esto porque es la verdad. Es la verdad. Pero es que no es por obras. La salvación no es por obras, compadre. ¿Ya nos quedó claro todo eso? ¿Ya nos quedó claro que no nos vamos al cielo por obras, sino por fe? Levántame la mano si te queda claro, porque si no a lo mejor necesitamos revisar fundamentos. Ok. Por obras, no nos vamos al cielo. Eso es por la obra que Cristo hizo en la cruz. Nos queda claro. Pero para reedificar los muros de nuestra vida y ayudar a otros a reedificar, tenemos que caminar un proceso con el Espíritu Santo. ¿Con quién? Con el Espíritu Santo. Recuerda que el riesgo más fuerte es decir: lo voy a caminar solo y por mi cuenta y aquí yo soy el campeón. No, lo camino con el Espíritu Santo, pero me muevo hacia adelante. Me muevo hacia adelante. No traigas drama, trae dirección. Trae dirección. Y fíjate lo que es traer dirección. Cuando hay dirección, la gente dice: esfuerza sus manos para el bien. ¿Para el qué? Aquí hay una cosa bien importante, familia, que te tengo que decir. ¿Por qué no estamos esforzando nuestras manos para el bien y nos estamos quedando con nuestro propio drama y en nuestro propio muladar? Porque todavía no tenemos dirección. Cuando Dios habla nuestra vida y nos da dirección, entonces esforzamos nuestras manos para el bien y empezamos a empezar cosas y a terminar cosas. Empezamos a caminar y no renunciamos a la visión. Empezamos a caminar y nos vamos formando, y en ese ínter hay gente que se suma a esa visión. Y cuando la visión es clara, el pueblo se levanta, porque la visión conecta el espíritu con la acción. La visión conecta al espíritu con la acción. ¿Con la qué? Con la acción. Ese es un punto bien importante. Y ya con esto termino. Eso dijo hace media hora, pastor. Va a haber oposición. ¿Va a haber qué? ¿Va a haber qué? ¿Va a haber qué? Ok, no a todo el mundo le gusta que estés bien. Las únicas personas que quieren cambios son los niños de menos de 2 años
que traen un pañal con popó, lo repito. Los demás queremos estar igual que siempre. Que todo cambie, yo quiero estar bien y ya. Cambiar es sujetar nuestra voluntad a Dios y pedir su voluntad y ser moldeados a su imagen y semejanza. Eso es cambiar. Tenemos que caminar en nuestra vida. Tu contexto y el contexto de la persona que está al lado puede ser diferente, pero la obra del Espíritu es para que tú camines en ese contexto de acuerdo a la imagen del Hijo de Dios que es formada en ti. Y eso cuesta trabajo porque nos tenemos que poner en manos del alfarero para que nos moldee. Y aún con esto va a haber oposición, porque el enemigo no quiere que pases por ese camino. Al enemigo le gusta tu drama y otra vez, y al enemigo le gusta que te empoderes tú en tus fuerzas. Que digas, yo soy el mero bueno y todo esto va a suceder por mi cuenta. No, no va a ocurrir así. No se edifica sin oposición. Pero el enemigo no siempre está fuera. Muchas veces el enemigo que se opone a la edificación vive dentro de nosotros. Y lo podemos ver en un personaje que se llama Sanbalat. Sanbalat no quería que los judíos reedificaran. El enemigo no quiere que tú reedifiques, no quiere que tú vuelvas a construir tu familia, no quiere que estés bien con tus hijos, no quiere que te levantes en tu trabajo, no quiere que emprendas esa empresa, no lo quiere, no lo quiere. Y ese enemigo va a susurrarte. Y el primer punto es cómo señales de que estamos edificando y de que hay oposición. Primer punto, Nehemías 4:2. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Resucitarán de los montones de polvo de las piedras que fueron quemadas, con un tono de burla. Primer oposición, la burla. ¿La qué? La burla. Si estás reedificando, hay una voz que va a empezar a burlarse de ti. Hey, ¿tú de verdad? Y la burla internamente es este autosabotaje que te recuerda las evidencias de fracaso que has tenido en tu vida. Es esa voz que te susurra y te dice, ¿de verdad tú crees que tienes lo que se necesita para reedificar? ¿Tú? Que fuiste mamá a los 15 años, que fuiste un papá que dejó a sus hijos, que fuiste un empresario que que quebró todo. Tú, que eras un borracho empedernido y que ahora quieres que Dios te vuelva a unir con tu familia. ¿Tú, en serio, estás bromeando? Así habla el enemigo. El enemigo lo que quiere robarnos es nuestra identidad de hijos. Sanbalat lo quiso hacer. ¿Qué hacen estos débiles judíos? Aquí el enemigo no destruye, ridiculiza. Y muchos de nosotros con el ridículo nos basta. ¿Cuántos hemos pasado un momento de ridículo y dejamos de hacer algo? Porque nos sentimos humillados. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. Y porque hice el ridículo, ¿sí? Ya no quise seguir. El enemigo no destruye, primero se burla. Ridiculiza, y muchas veces esa voz burlona es tu propia voz interna que te dice quién te crees para edificar algo que tú mismo rompiste. Si el enemigo no puede ridiculizarte y sigues adelante, porque yo también sé que aquí hay cristianos y hay gente que puede pasar del ridículo y puede seguir adelante, cuando sigues adelante viene la amenaza, que es la voz del miedo. Yo me he quedado aquí, en áreas de mi vida. De repente pasas el ridículo, empiezas a caminar, Dios está siendo fiel y de repente lo que no se puede destruir con la burla se rompe con amenazas. Llega el jefe, ¿quién te crees que eres? Aquí no te manda solo. La próxima vez que vuelvas a hacer eso te voy a correr. Y aparte sé que tienes a tu mamá enferma y no puedes renunciar ahorita porque si no, no le van a cubrir el seguro. Quiero que sepas que te tengo en mis manos. La voz del miedo es brutal. Hey,
Si sigues haciendo eso, te vamos a quitar todo lo que has construido en 10 años. Es la voz del miedo. Y la voz del miedo es intimidante. Y Sanbalat vino aquí y empezó a intimidar. ¿Empezó a qué? Y muchos no hemos caminado porque hemos sido intimidados por la voz del enemigo en nuestras vidas. Y aquí Nehemías dice, no permite que la intimidación lo detenga, porque cuando Dios ha dado una visión, no quiere decir que esta esté falta de problemas. Les dice, señores, a partir de ahora, cada quien tiene que estar frente a su lado del muro, y unos van en una mano la pala y en otro lado la espada. Iglesia, el día de hoy yo te digo, si estás reedificando, es importante que en un lado tengas la pala que edifica y en otro la palabra de Dios que defiende. En otro lado dice, Dios nos ha dado la espada, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu es la palabra de Dios, y tenemos que usarla constantemente contra la voz del enemigo, que se va a levantar para amedrentarnos y para recordarnos nuestro pasado, y a veces incluso para atacarnos. Tú empiezas a caminar y el enemigo no va a dudar en atacarte cuando ve que ya no puede ridiculizarte. Muchos de ustedes ya estamos más allá del ridículo. A muchos de nosotros el enemigo ya se levantó a hacernos una amenaza directa. Si sigues, así te va a ir. ¿Te puedo contar una historia? Estaba volando a Tijuana este fin de semana. El avión venía lleno. ¿El avión venía qué? Lleno. Estaba yo en el lugar del pasillo, porque me gustan los lugares del pasillo. Había un lugar vacío y del otro lado una señora. Y yo me quería dormir, venía muy cansado. Y esta persona de repente me toma del hombro y me dice así, voy a hablar contigo. Y yo, caray, pues ni nos conocemos, ¿no? Familia, lo que te voy a decir va a sonar raro, pero me dice, yo en mi otra vida maté a mis hijos y me suicidé. Llevo 2 vidas. ¿Quién eras tú en tu vida pasada? Dije, esta no es una manera muy padre de iniciar una conversación, pero vamos a darle. Le dijo, soy un hijo de Dios y sé a qué vienes. Y sé a qué vienes. Y la persona no paraba de hablar, y yo estaba fundido, de verdad venía fundido. Y me empezó a hablar y de repente me dice, es que ya no te... Así, 1 hora y media hablando, y yo tranquilo, no me podía cambiar de lugar porque lo pensé. Dije, donde haya un lugar, pues le voy a pedir a la sobrecargo que saquen esta loca de aquí, porque aparte estábamos en la puerta de emergencia. Dije, donde se le ocurra abrir esto, y claramente me dijo, yo fui una bruja en mi vida pasada. Y me dice, y no puedo tocarte ahorita. ¿Y sabes qué? Yo creo que Dios, dice, le comenté, no hay lugar tan lejos donde la gracia no pueda alcanzarte, y voy a estar orando por ti. Dice, no quiero que ores por mí, quiero que me digas quién eras. Así, yo bajé, obviamente ahorita te lo platico así, estaba muerto de miedo en ese momento, estaba llorando, digo, Dios, estamos al lado de una puerta de emergencia, esta vieja puede jalar esto, 10,000 pies de altura, estamos en tus manos, literalmente. No, de verdad no estoy bromeando, esto me acaba de pasar. Le hablo a Jessica y le digo, oye, ¿qué lugarcito me escogiste, comadre? Y ayer regresé. El avión estaba lleno otra vez. Lleno. Pero te voy a decir algo que pasó. Estaba yo sentado, igual en el pasillo, y ya no había nadie aquí. Los 2 asientos que me tocaban estaban vacíos. Todo el avión estaba lleno. Todo el avión. De hecho, me sentí tentado porque había una familia que venía con un bebé. Dije, pues que se sienten aquí. Pues, yo he pasado con bebé. Y me iba a parar y no. Quiero decirte que yo voy a quitar a tus enemigos y a los de tu gente. No importa dónde estés. El avión venía lleno. No había lugares a mi lado. Y eso te lo cuento como un testimonio porque Dios nos está hablando espiritualmente y Dios va a quitar. Cuando el enemigo ya no puede amenazarte tampoco, ahora viene la parte más difícil.
Ahora viene la parte más difícil y esta es de la que quiero hablarte. Cuando ya no puede ridiculizarte, cuando ya no puede amenazarte, va a tratar de seducirte. ¿Va a tratar de qué? De seducirte. La seducción es la voz del ego y esta es la más peligrosa, familia. Es la que nos autoexalta. El enemigo dice, ya no me pude burlar, ya no lo pude enfrentar, ahora lo voy a subir. Es cuando el enemigo te dice, ¿ves estos reinos? Todo esto te daré si postrado me adoras. Y es cuando el enemigo dice, ven, don yo me las quemo todas. Ven, don yo me las sé de todas. Venga, doña soy bien fregona. Vamos a ponerle su pedestal. Y esa familia, esta es la voz más consistente del enemigo. Porque en el libro de Nehemías dice que lo mandaban llamar. Hey, vamos a reunirnos. Dice hasta 4 veces y hasta 5. Y vamos a reunirnos aún en la casa de Dios. Y Nehemías discierne espiritual estas 5 llamadas. Y dice una palabra que a mí me encanta y que ahora la uso muchísimo en mi vida es, tengo una gran obra y no puedo ir. Tengo una gran obra y no puedo ir. Porque el enemigo va a empezar a seducirnos a través de los aplausos. ¿A través de los qué? A través de los aplausos, a través de decirte, no, mira, qué bueno eras. Y esto nos pasa en la vida natural. Cuando Dios te da una victoria, la gente que eran tus detractores empiezan a decir, yo siempre confié en Él. Es más, yo le enseñé lo que sabe. Cuando el enemigo ya no puede, va a tratar de trabajar con tu ego, porque la vanidad es el pecado favorito del enemigo. La vanidad es el pecado favorito de nuestro enemigo. Cuando ya no te puede frenar con miedo, el enemigo va a tratar de distraerte con aplausos, con reconocimiento y te va a tratar de apartar del muro. El muro, familia, de nuestra vida no solamente se construye, también se tiene que proteger. Porque si no defiendes tu llamado, el enemigo va a buscar desmantelarlo. Y si me ayuda el grupo de alabanza, por favor. Te voy a decir aquí algo, recapitulando. Prepárate. Cuando Dios te da una visión, comienza tu proceso de preparación. ¿Comienza qué? Quiero hacerles una pregunta. ¿Quién de aquí trabaja en una empresa? Levántame la mano. Comienza a prepararte. Porque Dios te va a abrir camino, pero comienza a prepararte. Porque muchas veces queremos que Dios nos promueva. Vamos a estar preparados. Vamos a estar preparados para ese proceso que viene. Vamos a empezar a prepararnos. Aunque tú pienses que ahorita ya estás más grande, todo, no. Eso empieza ese proceso de preparación para lo que viene. Dios está formándote. ¿Quién de aquí tiene ahora empresa? ¿A quién quiere que le vaya mejor en su empresa? Empieza a pagar el precio de prepararte. Para los que realmente creen esto, voy a decir una cosa. Y te lo voy a decir fehacientemente, para ti viene un proceso diferente. Para ti viene el, ¿qué me estás pidiendo? Y ojalá que puedas responder esa pregunta. Pero cuando lo haces tímidamente, lo único que me dices es, ni lo quiero, ni estoy preparado. ¿Sabes qué, Dios? Yo sí quiero, estoy preparado y quiero responder la pregunta. Y quiero pagar el precio de la preparación. Y no lo digo con soberbia, no, porque he estado en el muladar, porque sé que solamente es tu gracia. Pero ¿quién quiere algo grande de Dios? Yo lo quiero y espero que también exista para ti. Y ¿sabes qué? No me voy a sentir mal por levantar la mano y decirle, Señor, yo sí quiero y soy tu hijo y a donde tú me lleves y donde tú me digas, y no me voy a sentir como alguien que no merece lo que viene de tu mano, porque toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de ti. Y si Dios te va a poner delante de gente que te está diciendo, ¿qué pides? Es porque la mano de Dios va contigo.
¿Sabes por qué no estamos perdiendo de oportunidades que Dios ya nos dio? Porque no queremos pedir, no nos preparamos para ello. Oh, Señor. ¿Por qué tenemos? Bueno, no tenemos. La verdad es que aquí es donde tiene que haber una separación importante, iglesia, y donde yo te invito de verdad a que no tires la toalla, a que medites en tus procesos, a que cuando Dios te dé una visión, la guardes, la marines con Él, le digas, Señor, guíame, dame la estrategia y dime por dónde tengo que caminar y en qué me tengo que formar. Señor, dice que Nehemías, híjole, ahorita acabo de entender eso, lloró y ayunó. ¿Y qué? Ayunó. Por favor, vea Isaías 58. Esto no lo había visto, Traía preparado otro final, esto no lo había visto. Y le doy la gloria a Dios por lo que muy probablemente vaya a decir ahorita, porque dice que Nehemías ayunó. Acompáñame a Isaías 58. No lo había visto y Señor, gracias porque no cabe duda que tú eres bueno. Quiero que escuches esto, iglesia, porque aquí nos está Dios diciendo algo importante y que tiene que ver con la reconstrucción de los muros. Nehemías lloró y ayunó y buscó a Dios. Isaías 58, 3 dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscan su propio gusto y oprimen a todos sus trabajadores. He aquí que para contienda y debates ayunas, y para herir con el puño inicuamente, no ayunen como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflige el hombre su alma, que incline su cabeza como un junco, y que haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamarán esto ayuno y día agradable a Jehová? Escucha bien, porque esto lo hizo Nehemías. Y a veces pensamos que el ayuno era esto. Pero el día de hoy Dios está cambiando también, nos está diciendo, hay otro ayuno que yo tengo, hay otro ayuno que yo tengo para prepararte para esto. Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompan el yugo. No es que partas el pan con el hambriento y que a los pobres errantes albergues en casa y que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. Y aquí viene lo que te quería decir y con esto cierro. Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y él dirá, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. ¿Por qué Nehemías pudo ver de noche? Porque su oscuridad era como el mediodía. Oh, Señor. Porque él venía a desatar ligaduras de impiedad, él no estaba buscando lo propio. Este es el ayuno que Dios nos pide. Este es lo que él estuvo preparándose a hacer. Esto es lo que estuvo trabajando en su alma. Mientras él lloraba y ayunaba, ¿qué estaba haciendo en ese ayuno? Rompiendo ligaduras, soltando cargas, dejando ir libres. Él estaba preparando su alma y su vida para lo que venía, familia. Este es el ayuno escogido. Él estaba empezando a partir su pan con el hambriento. ¿Por qué? Nehemías no tenía broncas, pero tomó una carga
que nadie más quería cargar. Una carga digna, ¿para qué? Para partir su pan con el hambriento y albergar en casa a los que no la tenían. El corazón de Dios estaba siendo formado en Nehemías de acuerdo a este ayuno. Y fíjate lo que dice aquí como recompensa. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y él dirá: heme aquí, si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. ¿Y el hablar qué? Si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como del mediodía. Escucha lo siguiente, porque esta es una palabra para ti, encuentro y conexión, si escoges este ayuno. Si te dedicas a reedificar los muros como esto, dice: Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Ahora sí, escúchame. Y los tuyos edificarán. ¿Qué van a hacer los tuyos? ¿De qué estamos hablando? De edificar. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Amén. ¿Sabes qué, iglesia? Yo sé que esta es una palabra un tanto difícil y le pido a Dios que la vuelvas a ver. Porque hay aún cosas que yo creo que Dios me reveló ahorita. Porque a veces pensamos que el ayuno es diferente. No, el ayuno es manifestar a Cristo. Ese ayuno 58 es lo que Cristo vino a hacer. Y si lo queremos llevar más allá, acompáñame a Isaías 61. ¡Ay, Dios! No cabe duda que tú estás aquí, Señor, y que el día de hoy nos vamos a gozar en tu presencia, porque tú has venido a desatar ligaduras de impiedad, porque tú estás reconstruyendo los muros de nuestra vida, y porque la unción con la que nos has escogido tiene un fin, y porque nos vamos a levantar y vamos a reconstruir, porque, familia, ya tienes evidencias en tu vida de que has caminado y de que es momento que te levantes. Levántate tú que duermes, porque la unción que ha sido derramada tiene un fin. Isaías 61, iglesia: el Espíritu de Dios está sobre mí, porque me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de cárcel. Escucha esto: a proclamar el año de la buena voluntad de Dios, el día de la venganza del Dios nuestro, a consolar a los enlutados, ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y los extranjeros apacentarán a tus ovejas, y los extraños serán tus labradores y tus viñadores, y ustedes serán llamados sacerdotes de Jehová, ministros de Dios serán llamados, comerán las riquezas de las naciones, y con su gloria serán sublimes. Y en lugar, para todos aquellos que estaban en este mar de confusión, para todos aquellos, ojo, en lugar de tu doble confusión y de tu deshonra, te alabarán en tus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Oh, Señor.
Porque nuestro pan no es la confusión, es manifestar la gloria de Dios. Amén. Vamos a levantarnos, iglesia. Vamos a darle la gloria a Dios, porque Él ha puesto un espíritu nuevo para reedificar. Pero acuérdate de su ayuno escogido. Acuérdate de romper ligaduras de impiedad. Acuérdate de que la unción que está sobre ti es para traer libertad a los cautivos. Amén.